Hola a todas, muy buenas tardes. Os doy la bienvenida a nuestra segunda clase oficial de esta jornada para mujeres. Hoy os traigo un tema que me parece muy interesante, muy necesario hablar de él, porque cada vez escucho hablar de él de forma con poca propiedad, de forma desorganizada, y es algo que muchas veces en consulta pues, a las mujeres acaba por ocasionaros dudas de cómo estáis enfocando las cosas o si lo estáis enfocando desde un lugar sano con vosotras mismas. Así que el tema de hoy tiene que ver con las emociones, porque como sabéis, para mí, desde mi abordaje integral, las emociones son fundamentales cuando hablamos de cualquier área de nuestra salud femenina. Por eso, hoy os traigo aquí un temita para desmitificar, para poner un poquito de luz, para entenderlo desde un punto coherente, ¿vale? No porque yo lo diga o porque otra persona lo diga, sino desde vuestro cuestionamiento, análisis y con una información verídica que os pueda servir para entender todo este abanico que suponen las emociones. Las emociones no se dominan, no se controlan, las emociones se resignifican. Este es el tema de nuestro vídeo. ¿Y por qué os lo traigo? Bueno, pues porque como os decía, escucho mucho decir cuando estamos en consulta o incluso a nivel conversación informal de yo intento controlar mis emociones, intento poner las emociones en un lugar eh, pues que no me dañen, intento dominarlas. Entonces, es importantísimo que entendamos que las emociones no se dominan y no se controlan. Se ha puesto muy de moda esta expresión, pero que sea una moda no quiere decir que corresponda a una realidad. Y mucho menos que esta moda, este pensamiento, esta forma coloquial de hablar sea algo saludable para nosotras, ¿vale? Así que el primer punto es que entendamos que usamos esta expresión de las emociones se dominan o se controlan para supuestamente estar bien con nosotras mismas, porque las emociones son unas desconocidas. Se habla coloquialmente de ellas, pero se entiende poco de ellas. Lo poquito que conocemos de ellas a nivel coloquial nos lleva a creer que las emociones nos controlan. Por eso hemos aprendido a lo largo de nuestra vida a verlas de una forma negativa, de una forma equivocada, como si fuesen realmente unas grandes enemigas. ¿Por qué? Porque venimos de un contexto que cada vez más ha popularizado que las emociones nos dominan, nos controlan, ¿vale? Y este es un concepto equivocado. Ni las emociones nos controlan a nosotras, ni nosotras controlamos las emociones. Hay un punto de equilibrio en medio de todo esto, un punto de equilibrio saludable. Es más, si sentimos que las emociones nos controlan, es una señal de alarma, una señal de alerta que nos indica que hay algo que no estamos haciendo desde un lugar correcto, desde un lugar sano y que sin duda alguna nos está perjudicando porque nos está haciendo entrar en conflicto con nuestras emociones, incluso con el propio concepto que representan las emociones, porque creemos que nos dominan. Entonces aquí viene un punto muy importante, que es analizarnos y ver en qué punto de esta creencia estamos. ¿Realmente yo siento que mis emociones me controlan o siento que yo las controlo? Porque si es aquí, tenemos trabajo que hacer. ¿Vale? Porque quiere decir que lo estamos enfocando desde un punto pues nocivo, desde un punto más dañino. Ya sabéis que a mí me gusta hablaros de tú a tú y haceros cuestionaros desde un punto realista que lo podamos integrar en nuestra forma de vida. Así que ni nos controlan ni las controlamos. ¿Por qué digo esto? Pues en primer lugar porque deberíamos entender de dónde vienen las emociones, ¿vale? Las emociones son la consecuencia de un pensamiento. Entonces, si deshilamos, si destejemos esta red y buscamos encontrar un punto de coherencia, lo primero que tendremos que entender es el pensamiento. Y yo os pregunto, ¿tenéis idea de cuántos pensamientos generamos en un solo día?
Ya no os voy a hablar de una semana, en un día. Y no os lo digo de forma coloquial o informal de, buf, es que pensamos mucho, es que, buf, es muy complicado tener la mente en blanco o no tener ningún pensamiento. Por supuesto que es súper complicado, pero la realidad es que hay datos y los datos nos dicen que al día generamos 60.000 pensamientos. Por inercia, colocamos nuestro piloto automático, es en el que estamos en nuestro día a día actuando y generamos esta cantidad de pensamientos. Recordad, os acabo de decir hace unos minutos que las emociones nacen de un pensamiento. Imaginad la cantidad de emociones que a lo largo del día se despiertan en nosotros. Muchas de ellas ni siquiera somos conscientes. ¿Por qué? Porque estoy segura que ninguna de vosotras será consciente de que al día generamos alrededor de unos 60.000 pensamientos. No los contamos. ¿Por qué? Porque tampoco controlamos ni contamos cuántas veces respiramos. Simplemente lo hacemos. O cuántas veces late nuestro corazón al día. Lo hacemos y ya está. Porque para nosotras es lo normal. Activamos lo que yo llamo este piloto automático y entramos en funcionamiento, ¿no? En nuestra ruedita. Pero además, vamos un punto más allá en estos pensamientos. De estos 60.000 pensamientos aproximadamente que generamos por día, ¿tenéis idea de cuántos de ellos son negativos? También os hablo de datos. El 80% de los pensamientos que generamos al día son negativos y la mayor parte de ellos son repetitivos. Es decir, no he generado un pensamiento hoy de forma aislada. Normalmente son pensamientos que repetimos a lo largo de los días, de las semanas, de los meses y le prestamos tan poca atención que ni siquiera nos damos cuenta. Es a esto a lo que me refiero cuando os hablo de patrones de pensamiento y patrones emocionales. Hay una serie de pensamientos que desencadenan unas emociones de los cuales nosotros ya no somos conscientes, no le prestamos atención porque es algo que ha entrado dentro de nuestra rutina diaria. Os pongo un ejemplo, ¿verdad? Cuando salís de vuestra casa, seguro que no pensáis la mayoría en cerrar la puerta con llave. Y es algo que está automatizado. Lo raro es que penséis en hacerlo, ¿no? Porque es algo que ya tenéis más mecanizado. Pues lo mismo nos sucede cuando tenemos un pensamiento recurrente. Ya lo hemos mecanizado. Ya ha entrado dentro de nuestro mecanismo de funcionamiento. Y fijaros que os acabo de decir que de estos 60.000, el 80% son negativos. O sea, que gran parte de estos pensamientos trae asociados una emoción que nosotros hemos catalogado como negativa. ¿Vale? Entonces, imaginaros la cantidad de cosas que pasan por nuestra cabeza y la cantidad de emociones que despiertan. Entonces, analizando estos datos y analizando vuestro día a día, ¿de verdad creéis que nosotros podemos controlar todo lo que sentimos, todas las emociones, todos los pensamientos? ¿De verdad creéis que podemos dominar las emociones, dominar los pensamientos, cuando estamos hablando de que ya son patrones que tenemos mecanizados y que nos surgen en piloto automático? Por eso digo que no, las emociones no se controlan y las emociones no se dominan. No es posible. Si lo analizamos, no tiene coherencia, ¿vale? Es que además, si intentásemos controlar absolutamente todos los pensamientos que tenemos al día y las emociones que desencadenan, entraríamos en un círculo vicioso basado en un control enfermizo para nosotros. Además de que nos resultaría imposible, que nos desgastaría muchísimo, nos agotaría mental y emocionalmente, estaríamos entrando en un círculo vicioso en el que tampoco podríamos ser nosotros mismos. Analizadlo un segundo. Yo no puedo ser yo misma libre, controlando, analizando, midiendo cada cosa que pasa por mi mente y cada cosa que mi mente está procesando, mucho menos una emoción. Si ya nos cuesta muchas veces poner el filtro, como me decís,
a lo que decís o a cómo lo decís, imaginaros en algo tan instintivo y tan mecanizado como un pensamiento. El problema es que nosotros creemos que sí las controlamos. Entonces las emociones no se dominan. No son como un videojuego que domino el primer nivel y paso al segundo nivel. No se trata de eso. Las emociones, cuando las vemos como algo que controlamos o que nos controlan, nos da la información de que, de que tenemos un problema. Y el primer problema es que no conocemos lo que son las emociones. Entonces, como no las conocemos, como nadie nos ha enseñado que las emociones son emociones y nosotros las procesamos de una forma negativa o positiva, según a qué las tengamos asociados, automáticamente hemos puesto un cartelito de peligro, emociones. Entonces nos resulta más fácil creer que las podemos dominar que entenderlas, porque entenderlas nos lleva a entendernos y eso nos da más trabajo y nos asusta además, porque también hemos aprendido a vivir desentendiéndonos de nosotros y alejándonos de quién somos, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Simplemente actuamos por el patrón social. Seguimos un patrón social porque queremos sentirnos incluidas. Entonces, muchas veces esto nos lleva a desconectarnos, a alejarnos de nosotras, a alejarnos de quién somos y un punto más allá nos lleva a no cuestionarnos si lo que estamos haciendo realmente tiene sentido, es algo que nosotros hemos decidido o es algo que hacemos por inercia o por impulso o por una guía social, ¿vale? Entonces nos resulta más fácil creer que las dominamos. Pero la realidad es que las emociones son una parte súper importante de nuestra vida, importantísimas, porque no es algo que tengamos de vez en cuando, no es algo que de vez en cuando aparezca, ¿vale? Como os he dicho, las emociones surgen a raíz de un pensamiento. Y pensar, seamos más o menos conscientes de ello, es algo que hacemos todos los días. ¿Vale? Entonces, imaginaros la importancia que tiene aprender a entender, a conocer nuestras emociones y a colocarlas en un lugar que realmente sea amable para nosotras. Por eso os digo que las emociones no se dominan, son innatas, son algo que nosotros generamos y que nosotros tenemos que darles un lugar diferente, un lugar no el que aprendimos de, ojo, cuidado, atención, peligro, emociones, me van a dañar. No, un lugar desde el que nosotros las podamos resignificar, darles un valor diferente, organizarlas en nuestra vida de una forma que no nos enfermen. Ya no hablo solamente de enfermarnos emocionalmente, no hablo solamente de salud emocional, de salud mental, sino a que ese paquete de emociones que nosotros generamos de forma mecanizada, ese patrón emocional, se convierta en un dardo envenenado que nos enferme. ¿Por qué? Porque además, cuando hablamos de emociones, os estaba diciendo que las emociones son una parte muy importante de nuestra vida, porque estamos constantemente generando emociones. Pero es que también hemos convertido el estrés emocional en una forma de vida. Y hemos convertido el estrés emocional en una forma de vida porque no entendemos las emociones, porque no les damos un lugar, un espacio, porque creemos que no son sanas, creemos que son enemigas. Entonces buscamos aislarlas, buscamos no tener contacto con ellas porque nos da miedo. Pero las emociones son unas aliadas. Si el estrés emocional se ha convertido en nuestra forma de vida, nos vamos a enfermar porque nuestro cuerpo está en un estado de alerta constante, enviando una información a nuestras células de peligro y de algo nocivo. No porque las emociones sean negativas, sino porque no hemos aprendido a ver la parte positiva y constructiva de las emociones. Yo siempre digo que las emociones tienen una arquitectura con la que nosotros podemos crear, construir algo en nosotras. Pero somos nosotras quienes decidimos como arquitectas si construimos algo
que es cómodo, positivo y sano para nosotros, o nos quedamos en un lugar donde nos resulta más cómodo verlas como algo nocivo y que nos puede perjudicar y dañar. La decisión siempre es nuestra. Si queremos aprender de ellas, darles un valor diferente, todas las emociones, incluso las que tenéis asociadas a emociones, creencias emocionales, patrones emocionales, memorias emocionales, incluso la que tengáis integrada como la más negativa de todas, tiene algo positivo, porque el papel de las emociones precisamente es como aliadas, no como enemigas. Y para ello tenemos que entenderlas, tenemos que conocerlas, tenemos que cuestionarnos también si la forma de nosotros relacionarnos con esa emoción es nuestra, si la hemos aprendido, si nos hace sentido, si no. Y cuestionarnos de si no encuentro respuesta a ninguna de estas preguntas, ¿por qué yo entiendo esta emoción como algo negativo? Si me han dicho, si he comprobado que las emociones tienen un papel positivo. Quizás si yo la emoción X la asocio solamente a algo negativo, es porque la tengo demasiado enraizada, demasiado mecanizada y no consigo tener una perspectiva sobre aquella emoción más allá de mi vivencia personal. Pero aún aquellas que nosotros en nuestra vivencia personal hemos catalogado como negativas han tenido un papel importantísimo como algo positivo, como aliadas. Sin ellas, hoy no estaríais aquí. Sin ellas no os podríais conocer. Sin ellas no podríais descubriros. Sin ellas tampoco podríais sanar heridas, ni antiguas ni recientes. Entonces las emociones sí tienen un papel importante, sí son aliadas, pero son aliadas cuando usamos las emociones, el conocimiento que se desdobla a través de cada emoción y de cada creencia emocional para resignificar el valor que le hemos dado a este momento, para aprender de nuestra historia, para aprender incluso de nuestra historia con esa emoción y a partir de ahí construir, ser las arquitectas de nuestra vida, de nuestra salud, pero con esa emoción desde un punto positivo, no dominándolas. No tenéis a ninguna amiga que la dominéis, ¿verdad? No va de eso la amistad. Tener una emoción como aliada tampoco va de dominar. Ese intento de esta moda de dominarlas viene por este punto negativo. Yo os quiero aportar un punto positivo, que es el de resignificar esas emociones, esas memorias emocionales, esos patrones emocionales desde el conocimiento, el entendimiento, desde el cuestionamiento, todo este del que estábamos hablando, desde un cambio de actitud, dejando de verlas como enemigas, dejando de ver el vaso medio vacío, dejando de verlas como destructoras para pasar a verlas como lo que son, parte de nosotras. Una parte que nos permite cambiar en relación a ellas, cambiar en relación a la información que nosotros hemos mecanizado, la información que nosotros nos enviamos y en relación a la información que nosotros transmitimos. Nosotros tenemos la oportunidad de crecer a través de las emociones, resignificándolas, sanando esas heridas todas que el mal entendimiento o el desconocimiento sobre ellas nos ha llevado a generar. Por eso las emociones son tan importantes cuando hablamos de la salud femenina, porque no hay ningún punto de nuestro cuerpo que no responda a las emociones. Analizadlo. ¿De verdad creéis que generando aproximadamente 60.000 pensamientos por día, con su abanico de emociones, no tiene ningún impacto en nuestro cuerpo? Lo dejo como reflexión para una de nuestras próximas clases. Por hoy os invito a que veáis las emociones, a que le deis una oportunidad a las emociones, a que os deis una oportunidad y a que las veáis como aliadas, porque cuando realmente hacemos trabajo emocional se abre un gran abanico que nos permite llegar a lugares inimaginables, tanto de nuestro cuerpo como de nuestra mente, como de nuestro autoconocimiento, que es todo un engranaje integral. Me despido de vosotras hasta la próxima clase y os envío un fuerte abrazo.